Hola, soy Biel Cortadellas de maxperience.com. Te doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. Hoy tenemos el gusto de compartir este rato con el doctor Pedro Ródenas de integralcentremedic.com, licenciado en Medicina que ejerce la medicina naturista. Vamos a hablar de protagonistas, de que somos protagonistas de nuestra salud. Vamos a profundizar sobre el tema de la salud, de que la salud de nuestro entorno es nuestra propia salud, cómo administrar nuestro capital de salud y esta dirección hacia la medicina integral. Pedro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por querer compartir este rato con todos nosotros. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Empezamos todas las entrevistas de la misma forma y es preguntándote cómo has vivido este periodo de confinamiento, toda la situación del coronavirus y cuáles son las herramientas que te han permitido mantener tu salud, equilibrio y bienestar durante estos días. Vale. Yo diría que lo he vivido con sorpresa, por un lado, por agradecimiento, por otro, y con preocupación, por el otro. Sorpresa por el mismo virus. Es decir, cuando empezó la enfermedad, bueno, parecía que iba a ser una gripe, bueno, una variante, los coronavirus forman parte de las gripes, iba a ser una variante de incluso la mortalidad, de la evolución, los síntomas eran similares a una gripe. Y lo que ha ido ocurriendo a través del tiempo, se ha visto que, digamos, que el coronavirus es anómalo, o sea, no se comporta, o sea, tiene algo extraño que hace que sea mucho más agresivo, que aparte de complicarse en neumonía, esta neumonía después se convierte en una inflamación, con problemas de coagulación, es decir, es como si se hubiera complicado, digamos, los efectos de un virus, un coronavirus tradicional. Eso fue una sorpresa. La otra sorpresa fue cómo se abordó la situación de esta pandemia, bueno, en principio epidemia y luego pandemia del virus, en el sentido de que, bueno, si nosotros hubiéramos aplicado a una gripe convencional estos mismos parámetros, estaríamos en la misma situación, porque estaríamos confinados igualmente, porque, claro, la gripe, casi uno tiene la gripe y todos estamos en casa y nadie nos separa, ¿no? O sea, se entiende esta preocupación de separar, quizás por la gravedad que se considera esta enfermedad, pero no me deja de sorprender que es una gravedad inferior a otras cosas que están sucediendo, patologías pandémicas como puede ser pues el cáncer, como puede ser enfermedades cardiovasculares, como pueden ser la desnutrición y la pobreza, y en cambio no se moviliza todo el planeta para este tipo de problemas. Eso fue otra sorpresa. Por lo tanto, detrás de estas sorpresas quizás hay cosas que hay que ir, y bueno, que algún día sabremos lo que está pasando, ¿no? A ese nivel. Entonces, agradecimiento porque realmente hay muchas personas que están, es decir, yo lo vivo desde el confinamiento, desde la posibilidad de poder tener un tiempo más disponible, pero hay personas que están trabajando más que nunca y con más presión que nunca, como son los sanitarios. Bueno, soy sanitario, soy médico, pero digamos, el tipo de medicina que hago no está aceptada en el sistema y yo no puedo, o sea, no me aceptan que me incorpore ahí este tipo de problemas, porque el abordaje puede ser algo diferente. Pero bueno, todos los compañeros que tengo que están trabajando en CAPS bueno, están realmente trabajando en unas condiciones que no son propias, con una dedicación intensa. Y bueno, ese colectivo, que es lo que hay que agradecerle, como el colectivo que están en los establecimientos, pues vendiendo, en los cajeros, en los comercios que están abiertos, como los transportistas. Pues esa sensación la tengo, porque cuando yo estoy en casa, confinado, pero en casa, y por suerte tengo un pequeño terraza que pueda hacer cosas, ¿no? Con alguna verdurita plantada, alguna cosita, pues me siento un poco incómodo en el sentido de que me hubiera gustado estar haciendo otras cosas, ¿no? Y luego preocupación, porque ¿qué va a pasar después de esto? En el sentido de que todo esto ha implicado una serie de cambios, incluso a nivel médicos, es decir, tú decías que qué herramientas he utilizado. Hombre, por supuesto, yo soy un poco, o sea, soy una generación anterior, o sea, este año cumplo 75 años y toda la informática, pues, me ha costado. Yo no tengo WhatsApp, pero no lo tengo, lo puedo tener, pero yo no puedo estar, no, por salud, por higiene, no quiero estar todo el día pendiente del móvil, ¿no? Pero es verdad que estos días, y curiosamente,
he tenido más convivencia con la familia, por supuesto, que estoy en casa, con mi hija y mi mujer, con las personas del trabajo, porque hemos estado haciendo casi Zooms constantes, porque el trabajo no ingresamos, tenemos unos costes, tenemos que movilizarnos, estamos en una transición hacia una cooperativa no lucrativa, porque creemos que es una forma de llegar a los pacientes. Nosotros hacemos medicina privada, porque la pública no admite lo que hacemos, pero es una forma de llegar a la gente que con una cuota baja puedan tener unos servicios a un precio razonable. Estamos en toda esa movida que nos da cierta esperanza, que nos ocupa el tiempo, y que nos hace que el tiempo pase más rápido, ¿no? O sea, que esa sería y también la esperanza de que todo lo que está pasando a nivel de medio ambiente y todo, pues mueva conciencias y pueda haber un cambio de paradigma, como luego vamos a hablar, ¿vale? Un poco esto sería, digamos, lo que quería decir. El autocuidado también es una cosa que, bueno, ha habido más tiempo, que siempre dejamos cosas pendientes. Bueno, el confinamiento ha permitido, pues, dedicar a solucionar esas cosas, a ordenar el exterior. O sea, el orden exterior da orden interior. Entonces, si tú ordenas tu espacio de vivir y todo, pues también te ordenas a ti mismo, ¿no? Claro. Esas son las herramientas que he utilizado, ¿no? Y si tuvieras que hacer una fotografía del momento en el que estamos, con todo lo que acaba de pasar, ¿cómo lo definirías? A ver, yo diría que estamos viviendo el final de un pensamiento mayoritario y hegemónico, ¿vale? En el mundo occidental, y que por ineficaz y por nocivo se va a cuestionar. Ahora, lo que pase, luego veremos lo que va a pasar, porque claro, lo que está claro es que el final es el final de un paradigma. Bueno, lo es si queremos que lo sea, si no, no, pero está claro que nos conduce digamos, a la autodestrucción, ¿vale? Entonces, me gustaría definir este paradigma actual y luego contrastarlo con el paradigma donde deberíamos ir. Vámonos. ¿Vale? El paradigma actual se basa en unos 5 principios. El primero es que la ciencia es un instrumento de poder, ¿eh? Es decir, nosotros podemos dominar lo que nos rodea, ¿eh? Nosotros podemos ser capaces de hacer manipulación genética, porque podemos mejorar las cosas. Nosotros, para vivir más, tenemos que inventar técnicas de manipulación, en lugar de ver lo que hace la gente que vive 120 años actualmente, ¿eh? O sea, creemos que manipulamos la agricultura, la ganadería, para conseguir producciones más rápidas, pensando que eso es mejor. O sea, que utilizamos la ciencia como un instrumento de poder. Sería la primera característica del paradigma actual que estamos viviendo en el mundo occidental. El segundo sería una visión analítica de la realidad, ¿eh? Es decir, parcializar las cosas. Parcializamos el individuo en cuerpo, mente, espíritu. Parcializamos, como desde el mundo sanitario, que es mi parcela que tengo cada vez, pues parcializamos los médicos en especialistas, o sea, un especialista del corazón, otro es de los riñones, y puede ser un triunfo solucionar un problema de la rodilla, del dolor de la rodilla, aunque te estropees el estómago, porque eso es de otro especialista, ¿eh? Esta visión analítica de las cosas es una característica de este, digamos, pensamiento hegemónico actualmente. Eso también ocurre con los alimentos. Es decir, creemos que podemos coger un alimento, diseccionarlo, analizarlo, y luego podemos sustituirlo, o decir las características de un alimento por los componentes que tiene. Pero bueno, eso es mentira, no es por los que tiene, por los que descubrimos. Porque las vitaminas estaban antes de descubrirlas. El resveratrol estaba. Todo eso existía antes. Y hay miles de sustancias que están en los alimentos que todavía no conocemos. Existen. Claro. Por lo tanto, por ejemplo, comer un producto integral y completo nos da la garantía de que ahí está todo lo que la naturaleza nos ha dado. Intentar parcializarlo, analizarlo, bueno, para hacer comprimidos preparados, que puede ser una ayuda, por supuesto, pero no es la línea de, digamos, hacia donde deberíamos ir. Porque también analizar la composición de un alimento es irreal, porque tú coges, por ejemplo, una manzana, tiene estas propiedades. No, porque depende de dónde se ha cultivado, en qué rama del árbol ha estado, si le ha dado más sol o menos sol, cuándo se ha cogido, cómo se ha mantenido, cuándo te la comes, y cuando te la comes con todo lo que la acompaña y con todo lo que intersecciona. De forma que cuando llega digamos, a la célula, bueno, somos incapaces de decir lo que va a pasar, ¿no? Entonces, esta visión analítica es una característica también de esta, digamos, visión, paradigma actual que está caduco, ¿vale?
La otra idea es que nosotros y nuestro entorno somos cosas diferentes, ¿vale? O sea, podemos modificar los ecosistemas, podemos hacer lo que queramos, que eso no nos va a afectar, porque somos cosas diferentes. No. Eso también en medicina, pues, es la idea de la teoría microbiana. Es decir, en medicina se dice que las infecciones, coronavirus, está causado por un virus. Pero las infecciones, la causa de las infecciones no son los virus, ni las bacterias, ni los microorganismos. Son imprescindibles, han de estar, pero no es la causa. Porque si no, no existirían portadores. Un portador es una persona que lleva un virus o una bacteria y no padece la enfermedad. Eso demuestra que el virus o la bacteria en sí misma no es la causa de la infección. La causa es, como veremos, el terreno. O sea, la visión integral, no la visión parcial de las cosas. El otro característica hegemónica sería vivir el presente sin pensar en el futuro. Digamos, la inmediatez, la sociedad de consumo. Por ejemplo, en medicina es muy claro. Los médicos y el sistema sanitario es especialista de la enfermedad, del presente. Pero no se preocupa de cómo has llegado a esa enfermedad. Si tú estás bien de salud y vas al médico y no tienes ningún problema, dices, pero ¿para qué viene usted si no está enfermo? La visión, evidentemente, del médico y del sanitario debería ser ayudar. Tiene tres funciones. Una es ayudar a prevenir, o sea, educar en salud, tratar a la enfermedad cuando se manifiesta y luego mantener la salud una vez se recupera. Entonces, si vamos al día, o sea, si no hacemos prevención, si vivimos el presente y no el futuro, desde el campo de la sanidad, nos estamos equivocando. Y los otros dos puntos que quedan característicos del paradigma actual, uno es la competitividad como motor social, es decir, potenciar la individualidad o la división. Es decir, hay una medicina única y hegemónica y todo lo demás no existe. Como si eso fuera el fruto de que se han estudiado todas y se ha escogido una. Eso es el fruto de una uniformidad en la enseñanza. Eso es el fruto de que se enseña una cosa en las escuelas y como aprender y para aprobar lo que tienes que hacer es repetir lo mejor posible lo que te han enseñado. O sea, no es cuestionar lo que te enseñan, sino repetir lo mejor posible, pues digamos, la ciencia piensa igual en principio. ¿Por qué? Porque en lugar de abordar cosas diferentes y plantearlas, como las ignora, tiene dos opciones, es decir, que no funcionan, ¿vale? Rechazarlas, vaya, o decir que no funcionan. Bueno, yo creo que la universidad viene de universal, la universidad tiene que estar abierta a todo tipo de conocimiento. Yo he dirigido un máster de medicina e enfermería naturista y lo hemos hecho con el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, la Universidad Autónoma y la Central. Pero la última edición, la Autónoma ya no estuvo. Y luego estos másteres ya no se hacen. Es decir, digamos, la ciencia es el arte de ir interpretando las cosas que no conocemos. No es decir que como no las conocemos no funcionan y no existen. Claro. Entonces, en ese sentido, este es producto de esta hegemonía, de este paradigma hegemónico. Y por último, este paradigma lo que potencia es la importancia del tener, de la cantidad. ¿Vale? Es decir, desde el punto de vista sanitario, lo importante es añadir años a la vida. No importa la calidad de la vida, años a la vida. Aunque tengas que estar polimedicado, aunque tengas que estar en la cama, digamos, como un vegetal, etcétera. O sea, ese es el objetivo. En realidad se dice que el actual sistema sanitario ha aumentado la esperanza de vida, lo cual no es del todo cierto. No es cierto. Es decir, lo que aumenta la esperanza de vida es, por un lado, digamos, la mejora en las condiciones de vida, o sea, la sanidad, la limpieza, todo eso que ha evitado que las infecciones se propaguen. Y si te fijas, los que viven más son los de la generación anterior a la nuestra. Personas que a lo mejor comían de forma más moderada, que a lo mejor en el pueblo mataban un cerdo y con el cerdo comían toda la familia todo el año, que no comían en cada comida proteínas animales, por ejemplo. ¿Vale? Si miramos hoy en día la esperanza de vida, tenemos niños con enfermedades de adultos, con hipertensión, con obesidad, con diabetes, con placas de ateromas en las arterias, jóvenes deportistas con infartos en medio de la actividad. O sea, no estamos aumentando o sea, estamos viendo a expensas de la generación anterior.
Pero actualmente igual sí que lo conseguiríamos. Claro, porque si somos biónicos, si nos van suplementando órganos, si nos van interviniendo, nos van medicando, pero eso no es la calidad de vida. Claro. Eso es, digamos, eso es otra cosa. Esto sería un poco el ejemplo del paradigma actual de dónde estamos, que es la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Eso Preguntabas. sí, eso te voy a preguntar. Bueno, pues te puedo contestar hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir. ¿Hacia Dale, dónde dale a las vamos? dos. Claro. A ver, nos quieren seguir manteniendo en este paradigma, es decir, la dependencia. Este paradigma que acabamos de comentar es la dependencia hacia los médicos, hacia los científicos, hacia la... Es decir, pendientes de los profesionales de la salud, de la industria farmacéutica, de las vacunas, de los fármacos. Cuando las vacunas, por ejemplo, la vacuna de la gripe, dicho por la Comunidad Económica Europea, de hace 2 años, que es el último que se midió, tiene una efectividad de un 30 o un 50%. La gente está esperando la vacuna del coronavirus para sentirse protegido, cuando la vacuna, como mucho, protegerá al 50% de la población. Y así todo, aunque estés vacunado, digamos, lo que puede hacer es que te descuides de cuidarte tú mismo, del autocuidado, y facilitar el problema. Entonces, esto es lo que, hacia dónde vamos, hacia la dependencia. Pero como decía antes, como esto, digamos, está al final de un camino, si realmente queremos cambiar esto, yo me gustaría hablar de hacia dónde deberíamos ir, ¿vale? Me encanta. Entonces, deberíamos ir hacia la autogestión, ¿vale? Hacia el empoderamiento, hacia la prevención y la sostenibilidad. Es decir, deberíamos incorporar el nuevo paradigma, nuevo entre comillas, porque en realidad es recuperar el paradigma ancestral de las culturas antiguas, que es minoritario en el mundo occidental y que se mantiene en algunos otros lugares de nuestro planeta, ¿vale? Entonces vamos a contraponer los puntos que hemos dicho antes. La ciencia como instrumento de poder ante la ciencia como instrumento de conocimiento. Hemos de conocer cómo funcionan las cosas en la naturaleza para integrarnos a ese funcionamiento. Desde el punto de vista de la medicina, si la ciencia como instrumento de poder era suprimir los síntomas, porque yo actúo y no dejo que el cuerpo funcione, en este caso sería acompañar los síntomas. O sea, la fiebre, ¿qué sentido tiene? La fiebre es un síntoma curativo. Aumenta la temperatura para que los virus y las bacterias no se multipliquen, aumenta la producción de interferón 3, que es una proteína defensiva, linfocitos T, que son unas células defensivas. Si nosotros suprimimos eso, estamos yendo en contra de lo que la naturaleza quiere. Claro. Y también eso puede tener luego repercusiones en enfermedades del sistema inmunitario, porque estamos suprimiendo lo que quiere el cuerpo, ¿vale? Pues la ciencia tiene que ser un instrumento de conocimiento, conocer cómo funcionan las cosas de nuestro alrededor para incorporarnos a la gran vida de la que formamos parte, ¿vale? La visión sistémica delante de la visión analítica que decíamos antes, la globalización, o sea, la unidad en primer lugar del organismo, saber que somos, en realidad no somos nuestro cuerpo, ni nuestra mente, somos los que damos órdenes al cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es algo que luego queda. Entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto existe físicamente lo mismo y está igual, un segundo antes está vivo y luego está muerto, es decir, y eso también sirve para el día a día. O sea, una persona puede tener un cuerpo excelente, una salud excelente, física, y ser un prepotente, y ya a nivel popular decimos, este no es persona. Y en cambio, una persona que vaya en silla de ruedas y que ayuda a todo el mundo, decimos, esta es persona. La persona queda definida por nuestros actos. Entonces, esta visión sistémica del individuo también tiene que ir, digamos, unida a la visión sistémica del individuo dentro esto lo vamos a tocar ahora a continuación. Pero también frente a la teoría microbiana que he dicho antes, de que el microbio es una cosa que viene de fuera y hay la visión, digamos, del terreno. El terreno es decir, en nuestro caso es nuestro organismo, y si esa semilla que es el virus o el microbio en nuestro organismo encuentra lo que necesita, va a crecer y va a producir la infección, si no, no lo va a producir, ¿vale? Entonces, ¿Puedo puntualizar solo un momento aquí? Es que, porque no se habla mucho de esto. No se habla mucho, igual que no se habla mucho, por ejemplo, durante estos días, no lo he oído mucho de cómo podíamos cuidarnos para prevenir que no se ha oído. Hombre, se habla de la inmunidad. La inmunidad es uno de los mecanismos que tiene el organismo para mantenerse en salud. Es decir, nosotros estamos diseñados para estar sanos.
Si nosotros hacemos un corte y el cuerpo nos cura. Esto es lo que llamamos vis natura medicatrix. Es decir, el cuerpo está diseñado para curarse. El médico interno, o como decía Hipócrates, la vis natura medicatrix. Por lo tanto, en medicina, todo lo que llamamos mecanismos de autorregulación o de homeostasis, eso sería nuestro médico interno. Es decir, el cuerpo está diseñado para buscar siempre el equilibrio. ¿Vale? Entonces, digamos que como para mantener ese equilibrio, no hay un hábito para cada patología, ni una prevención para cada patología. No hay una prevención para el cáncer, otra para la diabetes, otra para la hipertensión, otra para las infecciones, porque la naturaleza no es tan incoherente, no nos puede exigir hacer 40 prevenciones al mismo tiempo. Claro. Sí, hay una forma de vivir y unos hábitos que sirven para todos. Y eso es lo que realmente, desde la medicina naturista, que es lo que yo practico, es lo que intentamos transmitir. Es decir, como veremos en la conclusión, los protagonistas de nuestra salud somos nosotros, y en caso de las infecciones, que es lo que tú no oyes hablar del terreno, es muy importante. O sea, Pasteur mismo, que es el padre de la teoría microbiana, cuando fallecía decía, Claude Bernard, que era el que defendía el terreno, decía, Claude Bernard tenía razón, el microbio no es nada, el terreno lo es todo, ¿no? De una forma. Entonces, evidentemente no podemos olvidar el microbio. Y en una situación de una infección muy importante, hemos de dar un antibiótico, si es una enfermedad bacteriana, o un antivírico, si funcionan, que no es tan claro que funcione, si es una enfermedad vírica. Pero tenemos una solución en nuestro propio organismo, que es la inmunidad, es lo y eso depende de nuestros hábitos de vida. Entonces, el terreno es importante, es básico para que se produzca o no una infección. Estábamos en esta visión sistémica de las cosas, este nuevo paradigma. Luego habría, y aquí ya entraré en profundidad, en esta idea de que nosotros y nuestro entorno no somos cosas diferentes, sino el nuevo paradigma, que es el antiguo paradigma, que esto ya antes de Jesucristo ya se hablaba de esto, ¿vale? Que nosotros y nuestro entorno somos la misma cosa. Yo me remito mucho a una definición que hace Einstein. Einstein dice, el ser humano es una parte limitada en el tiempo y el espacio de un todo que llamamos universo. Contemplarlo de forma aislada es una ilusión óptica que lo aprisiona. Nosotros formamos parte de la danza de la energía. Estamos ahí en constante intercambio. Es más, también me gusta mucho una frase de Eliseo Reclus que decía, el ser humano es la naturaleza tomando conciencia de sí misma. ¿Vale? Esos dos conceptos son importantes porque eso nos dice que cualquier cosa que nosotros hagamos fuera nuestro nos afecta a nosotros porque no somos cosas diferentes, somos la misma cosa. Claro. Es decir, los ecosistemas, cuando nosotros modificamos un ecosistema, estamos modificando nuestro propio ecosistema. Por lo tanto, nosotros nos deberíamos convertir en los grandes cuidadores. O sea, si queremos tener salud y si queremos vivir mucho tiempo en este planeta, debemos ser los cuidadores. O sea, nuestra misión es cuidar. La gente que nos envuelve, los animales que nos envuelven, los vegetales que nos envuelven, el planeta que nos envuelve. Y eso no quiere decir progresar, porque tú puedes investigar, avanzar, pero siempre con este criterio, de alguna manera. Bueno, y luego, otra característica de este paradigma, enfrente de la sociedad de consumo y de vivir el presente, sería vivir el futuro mejorando el presente de alguna forma. La importancia de la prevención, de la educación en salud, de mantener la salud, de la sostenibilidad. Esto antes ya lo hemos mencionado en contraposición a lo otro. ¿Vale? Y en cuanto a la idea de solidaridad, como necesidad vital, no de competitividad, sino de potenciar el compartir, en medicina se expresaría en esta idea de una medicina integrativa, o sea, disciplinar por compartir conocimientos y también por compartir, digamos, enfermeras, psicólogos, médicos, todos estamos en el mismo lugar. Y no médicos incluso, es decir, yo por el tipo, por todos los años que llevo viviendo en esto y por lo que he vivido, hay un colectivo muy grande de profesionales de la salud que no son médicos, incluso algunos no son ni sanitarios. ¿Vale? Y esto es así porque como la sanidad no se ha ocupado de esto, pues mucha gente se ha tenido que formar fuera del sistema sanitario. Y entonces, yo creo, esto es un concepto mío particular, que comparte también mucha gente, bueno, que no es mío, te lo comparto con mucha gente porque no es mío, pero lo he incorporado, es la idea de que nadie tiene, digamos, la
a no usar la palabra, el patrimonio de la salud, ¿vale? Nadie tiene patrimonio de la salud. En un momento determinado puede ser una intervención puede ser salvar la vida, en otro puede ser otra opción, alguien que te escuche, risoterapia, aunque alguien se rían de ellos, pero descargar, liberar endorfinas, etcétera. Es decir, que aquí cabemos todos y que la medicina integrativa, evidentemente, lo ideal es, cuanto más formación tienes, mejor. Y yo que he participado en el intento de regulación de las medicinas no convencionales, he sido consciente y he visto la oposición que hay hacia estas otras tipos de técnicas que no están todavía... Yo también soy consciente que hay muchas que son resultado de gente vividora, en el sentido de que se aprovecha y que en un fin de semana pues hace una formación y dicen... Pero en cambio hay gente haciendo lo mismo con una formación de años, una experiencia de años que también es muy útil. Por eso yo creo que lo que se tendría que hacer es regular y que todas estas personas que no están dentro de la sanidad superar unas pruebas adaptadas a sus conocimientos, como se hace en Alemania, los que prácticas y tal, para poder estar incorporados en el campo de la salud. Y por último, el cambio de paradigma de la idea del tener al ser, ¿no? Es decir, no poner años a la vida, sino poner vida a los años. Es decir, que nosotros podamos, como toda persona, que el objetivo de la persona es, de alguna forma, realizarse como individuo, tener un proyecto vital, tener una ilusión, pues que eso sea posible. Y que sea de vivir menos tiempo, pero con esas condiciones que lo viva. Pero si puede vivir más tiempo y en esas condiciones, sería... Mejor que mejor. Cuyunut. ¿Vale? Es decir, esto sería, digamos, no sé si ha quedado claro, pero bueno, deberíamos ir muy claro. hacia este nuevo paradigma. ¿Vale? ¿Cómo lo ves sucediendo todo esto? A ver, depende de nuestra implicación. Es decir, claves para adaptarnos a esta nueva situación, para que esto sea posible, para facilitar el cambio. Bueno, hay varias. Yo voy a nombrar 4. Bueno, no sé si van a salir 4 o 5, pero voy a nombrar algunas, ¿vale? La primera es tomar conciencia. Tomar conciencia de que nuestra salud y la del entorno es la misma cosa. O sea, ahora voy a resumir lo que hemos hablado. Es decir, agredir al entorno es una autoagresión. Esto lo tenemos que tener grabado. En realidad, la enfermedad es un mecanismo que tiene la naturaleza, o en este caso el planeta, para eliminar al depredador. Cuando más agredimos, más nos autodestruimos. Y es una idea genial, porque si la entendiéramos bien, sabríamos que nuestra salud individual, colectiva, social y colectiva pasa por cuidar al máximo lo que nos envuelve. Esto del otro día, solo quería comentarte, es que leí un artículo que de hecho lo invité aquí, lo que pasa es que no conseguí contactar con él, Juan Carlos del Olmo, que es presidente de WWF en España, y había un artículo en La Vanguardia en la que hablaba exactamente de esto, ¿no? que al crear el desequilibrio de los ecosistemas en el planeta, este tipo de virus como el coronavirus se expanden cuando en una situación de equilibrio de ecosistemas la propia naturaleza se encarga de regular este tipo de cosas para que los virus no puedan expandirse de esta forma. Sí. Bueno, en realidad en ese artículo que tú nombrabas del coronavirus, bueno, sí lo has nombrado fuera de pantalla. Sí, pero ya lo volveremos a nombrar. Pues ahí justamente se habla de que, digamos, todo lo que los envuelve, o sea, que no son cosas separadas, y una de ellas es ocupar espacios que no nos corresponden y modificar espacios, pues eso hace que las epidemias se expandan, por supuesto. Claro. Entonces, ¿cómo llegar a cambiar esto? Pues convertirnos en grandes cuidadores. ¿Esto qué implica? Tener implicación, valga la redundancia, en la toma de decisiones sociales y en la práctica y la coherencia de nosotros con estas tomas de decisión. Decisiones que tienen que ver con el entorno. Es decir, formar parte de la solución, como siempre se ha dicho, en lugar de parte del problema. Es convertirnos en entes activos de este nuevo cambio. Que muchos pequeños cambios, ¿no?, son un gran cambio, pero de una forma, ¿no? Bueno, y aplicar esta idea de pensar siempre globalmente y actuar localmente, ¿no? O sea, nunca hemos de ver la perspectiva de que no estamos solos, estamos en constante. Nosotros somos diferentes, cada segundo que pasa somos diferentes. Es decir, nosotros también somos, digamos, una diferencia entre las entradas y las salidas de nuestro organismo. Es decir, físicamente
Nosotros nos alimentamos, lo que entra, una parte entra, forma parte de nuestro organismo y la otra la eliminamos a través de las heces. Bebemos líquidos, una parte las incorporamos, forma parte de nuestro organismo, y otra lo eliminamos con la orina. Respiramos unos gases, una parte los incorporamos y otros los eliminamos. Es decir, nosotros somos el resultado de esta diferencia a nivel físico. A nivel mental, ¿no? Bueno, somos la diferencia entre toda esta información que nos llega y la digestión de esa información, lo que nos quedamos de esa información y lo que eliminamos. Igual que en el anterior, el equilibrio, la salud es el equilibrio entre las entradas y salidas. Si nosotros comemos mucho y no eliminamos, si no defecamos, bueno, ya la enfermedad está garantizada. Si a nosotros nos llega mucha información y no la procesamos, la enfermedad mental está garantizada, ¿no? Luego, a nivel emocional o a nivel afectivo, todos necesitamos amor. Todos necesitamos ser estimados por alguien y dar amor a los demás. Si esto no lo tenemos, también ese va a ser un problema. Pero nosotros cada segundo somos diferentes, porque ahora que hablamos, tú ya tienes en la mente unas cosas que has respirado unas cuantas veces que te has renovado. Es decir, nosotros somos diferentes cada instante. Nunca estamos, siempre en el universo, en la vida y en las personas y en las células, todo es constante intercambio. En realidad nosotros, que hablábamos antes de solidaridad, somos una cooperativa de cooperativas de células. Es decir, si empezamos con una célula ya es una cooperativa. Y así, ¿no? Y en realidad nosotros somos el resultado de esa, digamos, de esa tendencia que tiene el universo para llevarnos hacia la unidad. Es decir, ¿de dónde venimos? De la unidad. Esto es compatible con la idea del Big Bang científica. Una unidad que explota y se expande. Digamos, la unidad universal, Dios, lo que le quieras llamar, el principio, se expande y en todo lo que exista hay partes de esa materia y de esa, que materia y energía sabemos que es lo mismo, ¿no? Está presente en todas las partes. Y hacia dónde vamos es hacia la unidad de esa tendencia. Es decir, la persona es un resultado de esa unidad, es decir, de esa evolución que nos podemos quedar en esta conciencia individual, o podemos pasar a una conciencia social, una conciencia planetaria, una conciencia universal. Es decir, mirar al cielo y cuando veamos palpitar las estrellas, saber que lo que palpita allá es lo mismo que palpita aquí. Y eso, digamos, es importante. Eso es lo que de alguna forma nos integra y nos hace sentir partícipes de una gran vida, que es lo de lo que estamos participando. ¿Vale? Entonces sería, ¿cómo hemos de llegar ahí? Pues tomar conciencia, comprometernos con esa conciencia, intentar ser coherentes dentro de las medidas, que evidentemente nadie nos hemos de presionar nosotros solos, pero y siempre que creamos hacer cosas sin sentirlas tampoco tiene mucho sentido. Claro. Y luego, ser protagonistas de nuestra salud, ¿vale? Que aquí yo voy a entrar en un concepto que es conocido, que es el concepto de capital de salud. Entonces venimos a este mundo con un capital de salud. Nuestros padres nos dan un capital de salud, ¿vale? Pero este capital debemos de administrar. Lo podemos aumentar o disminuir en función de lo que hacemos cada día, de lo que comemos, lo que respiramos, de cómo nos relacionamos, de la tolerancia que tenemos hacia los demás, del sentido del humor que tenemos, del lugar donde vivimos, del clima que hace, etc. ¿Vale? Entonces, todo esto, la salud y la enfermedad es consecuencia de cómo nosotros interaccionamos con todo esto. ¿Vale? Esto se puede vivir de dos maneras. Se puede vivir como una culpabilidad, es decir, me estás diciendo que soy culpable de lo que me pasa, o se puede vivir de otra manera, decir, está diciendo que yo tengo el poder de cambiar las cosas. Imagínate que lo que te pasa a ti dependiera de lo que hace tu ser más querido. Tú estarías vendido. No podrías tener ese poder. El que dependa de ti te da el poder de poder modificar ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces tenemos ese gran poder, que es nosotros modificar nuestra vida, aunque está claro que hay cosas que no dependen exclusivamente de nosotros, pero un 80% sí que depende de nosotros, de lo que hacemos, de lo que comemos, de lo que respiramos, de cómo nos relacionamos. Luego hay cosas sociales que, bueno, también dependen indirectamente de nosotros. Nos permitimos que nos sea de determinada manera. Si nosotros no nos movilizamos delante de determinadas situaciones, también depende de nosotros, de alguna manera. Nosotros hemos de volver a recuperar ese protagonismo. Si nosotros no, digamos, no damos conciencia, no nos implicamos, no protagonizamos, digamos, el futuro, no lo vamos a cambiar, va a seguir ahí. Y por último, para hablar de mi campo, que es la sanidad, en el campo de la sanidad, evidentemente, todo lo que hemos dicho tiene que ver, porque claro,
como hemos dicho, la salud nuestra depende de la salud del entorno. Y ahora nos podemos poner como queramos, si no hay salud en el entorno, nosotros no vamos a estar sanos, ¿vale? Pero a la práctica, en la consulta, bueno, tengo que existir la idea de la medicina integrativa, plural, interdisciplinar, que está al servicio del paciente, que en cada momento al paciente se le dé lo que sea más adecuado, si hace falta una intervención, pero siempre empezar con los remedios menos agresivos, que cambian hábitos, que educan al paciente, que cuando el paciente sale de la consulta, sale con conocimientos de sí mismo y de lo que tiene que hacer, no se le da una medicación y se va como... y lo tienes ahí dependiente a cada vez que tenga un problema que venga a verte, sino que tú lo empoderas de una forma, ¿vale? Y eso, digamos, yo puedo hablar porque llevamos 35 años en Integral, Medicina Integrativa y Escuela de Salud, llevamos 35 años trabajando de esa manera, ¿no? Entonces intentamos, cuando llega un paciente, educarlo en salud. Bueno, y como nosotros, hay muchos otros colectivos que lo están haciendo, ¿eh? Pero yo creo que esta es la línea, practicar una medicina que transmita al paciente, que le eduque, que le dé información, que no sea simplemente dar unos remedios y ya está. No sé, yo creo que aquí, de momento... Una exposición genial. Solo me surgió la pregunta, lo cual me parece obvio, ¿no? Pero ¿qué crees que produce este tipo de aproximación al paciente, esta aproximación empoderadora, formativa incluso, y autorresponsabilizadora de su propia salud, ¿no? ¿Qué crees que genera esto en el paciente? Y también me gustaría, es una doble pregunta, por un lado, ¿qué genera esto? Y por el otro lado, si puedes dar una serie de indicaciones en relación a ese capital de salud, cómo podemos mantener ese capital de salud, ¿no? Vale. Sí, sí, si hay tiempo, ningún problema. Sí, hay tiempo, hay tiempo. Entonces, la primera pregunta, perdona. La primera pregunta es cómo, digamos, después, con esta experiencia de 35 años, ¿no? De tratar a los pacientes de esta forma integrativa, de ayudarlos a entender lo que les está pasando, cómo pueden responsabilizarse. ¿Cómo responde? Vale, perdona, es que Exacto. ¿Qué ves en los pacientes que sucede? Vale. Cuando uno los trata así. Sí. Bueno, evidentemente están agradecidos, toman conciencia del poder que tienen. Todo el mundo no es así, ¿eh? O sea, hay pacientes que vienen y dicen, bueno, a mí déjame de rollos, deme un remedio y ya está, ¿eh? Bueno, es decir, y eso es fruto del tipo de educación que hemos tenido, porque la sanidad, la medicina, se ha enfocado a la dependencia, ¿eh? Y claro, enfocamos la dependencia y luego cuando se llenan los CAPs y los servicios y de urgencias de gente, dicen, ¿por qué vienes si no tiene problema? Pues es lo que nos habéis dicho siempre, que dependemos de ustedes, ¿no? Entonces, cuando tú das esa información, el paciente lo agradece, descubre. Esto pasaba en el máster que hacíamos para médicos y enfermeras. Muchos decían, yo no sé si esto lo voy a poder practicar nunca, ejercer nunca, porque en el campo va a ser muy difícil y muy complicado, pero lo que es seguro que me sirve para mí. O sea, yo he descubierto pues, otra forma de ver las cosas. He descubierto que yo puedo influir en mi propia salud, que no estoy dependiente de nadie y que yo puedo influir en mi propia salud. Porque al final... Qué fuerte que esto te lo diga un médico, ¿no? Claro, claro. ¿El qué? No, digo, qué fuerte que un médico que representa que es el que conoce bien cómo funciona el tema de la salud te diga que he descubierto que puede... Perdona. Un médico no conoce bien el problema de la salud. Bueno, pero representa, ¿no? Conoce el problema de la enfermedad, no de la salud. En toda la carrera de medicina, para que lo sepa, bueno, no sé si ha cambiado, pero yo hasta hace muy poco no, porque yo estuve durante 4 años coordinando unos cursos de medicina naturista para estudiantes de medicina de segundo grado en el clínico. Se hacían unos de homeopatía, unos de acupuntura y unos de medicina naturista para estudiantes de medicina. Eso fue un logro muy importante. Entonces, para eso yo intenté averiguar en toda la carrera de medicina cuánto se dedicaba a la prevención, a la educación en salud. En aquel momento y en el actual, que yo sepa, porque en el máster le preguntaba a los alumnos lo mismo, la cosa está igual. De todo lo que se enseña, solo hay un 2% dedicado a la prevención. Es que es una locura. Y ese 2% no es prevención tampoco. Ese 2% es diagnóstico precoz, que no es prevención. O sea, chequeos, que eso está bien, pero digamos, esto no es prevención. Esto es encontrar el problema cuando se ha producido. Seguir probando hasta que ya aparece. Claro. Eso no es diagnóstico precoz. O las vacunas, que es una prevención también, digamos, pasiva, y que tampoco es viable, porque no te puedes vacunar para todas las enfermedades. Y además tampoco sabemos, y eso es un tema delicado, tampoco sabemos
a un bebé de un año no le puedes haber puesto 15, digamos, impactos de sustancias antigénicas diferentes, cuando eso en la realidad no ocurre. Claro. Y luego hay un incremento de problemas alérgicos, de problemas autoinmunes y tal, y no se saben de dónde vienen. Como vimos, las vacunas se han de cuestionar, han podido ayudar en determinados casos, pero otras vacunas tampoco son iguales. Hay vacunas que yo en una situación determinada las aconsejaría, otras que no. Bueno, sobre eso ya hicimos en el Colegio de Médicos, hicimos un trabajo sobre eso que luego, al publicarlo, lo publiqué con mi nombre nada más, porque otros eran personas que estaban en la sanidad pública. Yo al hacer sanidad privada tenía libertad, pero estaban querían en comprometerse. Pero realmente era un trabajo con referencias bibliográficas y todo, y quedaba claro que todas las vacunas no se pueden aplicar igual, y que unas, por ejemplo, la de la gripe nos aconseja. Ya sé que esto puede generar polémica, primero porque la protección es muy baja, y porque hay riesgos también. A ver, si tú me dices una población de mucho riesgo, vale, pero una población en general, es decir, no, porque la cobertura luego que se consigue es muy baja y no sirve, ¿no? Es una opinión mía personal compartida con mucha gente, ¿no? Pero como mismo, tú no puedes cuestionar las vacunas porque enseguida te dicen antivacunas. Y yo no soy antivacunas. Yo soy a favor de unas vacunas y en contra de otras. Pero eso no se permite. O sea, en TV3 hicieron un programa sobre las vacunas. Yo pasé toda esta información que te he dicho, médica, con referencias biográficas, y no apareció. Y hablaron de una secta que no se vacunaba por creencias. Entonces, aquí también da mucho que pensar los intereses que hay detrás de eso. El motivo por el cual es un negocio. Claro. Y si es obligatoria, mucho más. Es más, y no lo hacen obligatoria porque si tú lo haces obligatoria, Sanidad es responsable de los efectos secundarios y tendrían que cubrir todos los efectos secundarios. Y eso es lo que les frena, porque si no ya sería obligatoria. Bien, de todas formas dejamos ese tema ahí, que es un tema perfecto. conmigo para reflexionar sobre él. Estábamos hablando, perdona. Bueno, ¿qué ocurre cuando una persona hace este tipo de tratamiento? Bueno, en realidad, el objetivo final es llegar a la persona, no ni al cuerpo ni a la mente, porque al final, como decíamos antes, la persona es la que da las órdenes y la mente es la que regula todo el cuerpo, todo el sistema endocrino, inmunológico, nervioso, todos los mecanismos de autorregulación del cuerpo están regulados por la mente. Uno tiene un disgusto, todo se va abajo. Uno tiene una alegría, todo se va arriba. Por lo tanto, es importante que tú al paciente, aparte de darle consejos, le puedas transmitir la idea de que él tiene ese poder y que su objetivo en la vida no es trabajar y dormir, sino que tiene otros objetivos. La verdad es que eso es difícil transmitirlo siempre, primero porque la persona que igual no está preparada y luego por el tiempo. Claro, nosotros al ser medicina privada, yo estoy 1 hora y media en una primera visita, me permite ese tiempo, pero claro que yo pienso que es un tiempo bien invertido para el paciente, porque claro, no puedes educar si no tienes tiempo para explicar cosas. Claro. Pues claro, y yo me permito explicar cosas como, por ejemplo, me apetece explicarlo si tengo tiempo, por ejemplo. Sí, dale. El tema de la alimentación, de la dieta, No sé si somos conscientes que alimentarse, esto para tener la visión global, es incorporar trozos de sol. Es decir, todos los seres vivos vivimos a expensas de una energía que es la energía solar. Esa energía solar sola se puede transformar en alimento, solo pueden transformar los productores, son las algas y los vegetales, el mundo vegetal. Ningún animal, todos los animales necesitan del mundo vegetal para sobrevivir. Entonces, cuando a través de la función clorofílica, el sol se deposita en los vegetales, a través de los pigmentos, que es lo que produce la función clorofílica. Por lo tanto, en un alimento donde hay más sol, donde hay más energía, o sea, donde esa energía lumínica se ha transformado en física, es donde hay más color. No es lo mismo la parte blanca de la lechuga, que está blanca porque no le da el sol, no recibe nutrientes, que las hojas verdes o moradas de las lechugas, por ejemplo, tipo fulla de roble, o sea, hoja de roble, etcétera, ¿no? Porque le ha dado más el sol. Entonces, esta idea de tener presente eso es muy importante, ¿no? Y el sol, cuando se deposita en las plantas, no solo deja nutrientes, también deja vitalidad y un mensaje de orden. Esto, que es difícil de entender así abstractamente, se puede explicar de forma, digamos, práctica. Cuando una planta recibe la energía del sol, lo primero que la almacena, ¿dónde la almacena? Las semillas, porque son su futuro, ¿vale? Si tú ves una semilla, por ejemplo, una planta, como puede ser una alfalfa, ¿vale?
le das calor y humedad, esa semilla germina. Tú solo pones la tierra, lo plantas y sale una planta. Esa planta hace unas semillas otra planta. Es decir, que en el grano inicial lleva toda la información y la vitalidad y el poder para perpetuarse de forma eterna. Esa única semilla. Tú esa semilla la cocinas, pasas por el fuego y luego la plantas, ¿qué sucede? Que no crece. Está muerta. La diferencia entre comer crudo y cocido. O sea, esa diferencia es importante. Una dieta sana debería comer, como mínimo, la mitad debería ser crudo. Como mínimo la mitad. La importancia de comer fruta, verdura, cereales, todo esto es una dieta. Bueno, y si pensamos en el planeta, evidentemente una dieta vegana o vegetariana es la dieta ideal. A nivel de salud, el que comas en carne, pescado, carne no, pero a nivel, digamos, de respeto por la vida, sí, porque para producir 1 kilo de carne animal gastas 10 kilos de carne. Pero claro, en esa pirámide alimentaria, en que la base están los vegetales, luego vienen los herbívoros, que se alimentan de los vegetales, luego vienen los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros, que a su vez se alimentan de los vegetales, luego vienen los grandes depredadores, son los carnívoros, que se alimentan de animales carnívoros, que se han alimentado de animales herbívoros, que a su vez se alimentan de vegetales, y en cada paso de esta pirámide solo se aprovecha el 10% de la energía, porque el resto la consume el individuo para desplazarse, para hacer sus cosas diarias. Entonces, claro, un gran depredador, o sea, es un gasto enorme, por eso hay menos. Claro. Porque necesita mucha energía. Pues si queremos hacer este planeta sostenible, hemos de ir hacia una dieta, eso ya la recomienda la OMS, la ONU también, hacia una dieta más vegetariana o vegana. Eso es importante porque de alguna manera eso también te hermana con los animales que al fin y al cabo tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Pero bueno, aquí entraríamos en otra disposición y así seguiríamos y nunca acabaríamos, ¿no? Podemos quizá tocar algunos puntos así de forma rápida para mantener este capital de salud. Yo creo que has introducido uno, que es el tema de la alimentación. Bueno, mira, yo tengo una charla que está en internet, son 10 consejos para mantenerse sano. Buenísimo. Esos 10 consejos pues son los que... Bueno, ahora a ver si me dejo alguno, pero... O sea, el primero, el orden. Orden. O sea, como vamos con biorritmos, orden en las comidas y en el descanso. Es decir, nosotros por la noche descansamos para recuperar la energía que perdemos durante el día, ¿vale? Entonces, orden en las comidas. Si uno tiene un trabajo determinado, bueno, aunque sea otro horario, pero lo importante es que sea regular. Bueno, intentarlo. O sea, todo esto son consejos, es decir, hay que ir hacia esa dirección. Sí. Cada uno hacia donde pueda, ¿no? Vale. Uno, el orden. El segundo, la hidroterapia matinal. Para mí es imprescindible cuando uno se levanta, darse una ducha con agua caliente, como quiera, pero siempre acabar con agua fría. Siempre un cepillado con un guante de crin, estimular la circulación de todo el organismo y acabar con agua fría. El agua fría nunca va a producir un problema de salud en el cuerpo, al contrario, va a potenciar la inmunidad, va a movilizarlo todo, si el cuerpo está caliente. Tú lo que no puedes poner nunca es agua fría en un cuerpo frío, porque entonces coges una pulmonía. Pero un cuerpo caliente puede tener los nórdicos que salen de la sauna y se van a la nieve sin ningún problema. Es decir, ducha matinal con agua fría final, ¿vale? Y siempre que uno se duche o se bañe, agua fría final. 3. Ejercicio, actividad física, respiración, paseo diario, una actividad física diaria de 1 hora, menos al día, hacer algún tipo de actividad física. Intentarlo como mínimo. El aire es un alimento muy... Pensar que sin... Bueno, esto ya es muy conocido, sin comer se puede vivir muchos días, sin beber menos días y sin respirar unos minutos. Tanto respirar es importante y la calidad de lo que respiras también. Y la intensidad y ver si la respiración es abdominal o no. Tercer consejo, respiración. Cuarto consejo sería evitar lo que son hábitos tóxicos, ¿vale? Al menos de forma regular. Es decir, alcohol, café, té en forma de teína. Es una discusión, porque la cafeína... A ver, la visión analítica que decíamos antes, tú le das cualquier producto y si encuentras una cosa buena, te la vendo por aquella cosa buena. Pero hay que ver el conjunto, ¿no? Pero estos son estimulantes, en realidad son unos grandes inmunodepresores, digamos, de alguna forma, porque nos quitan energía. O un estimulante funciona no dando energía, sino liberando tu stock energético. O sea, tú tomas un estimulante, moviliza tu energía almacenada, o sea, la consumes. O sea, cuanto más estimulantes tomas, más energía pierdes, porque no te la repara, porque no es energía, es un, digamos, un liberador de tu propia energía. Entonces, como el caballo que no puede correr más,
le das con el látigo y corre más, pero tú no estás dando energía, lo estás obligando a consumir. Claro, claro. Entonces los estimulantes hay que tomarlos con mesura. En realidad, tabaco, alcohol, son cosas que todos sabemos que no son sanas, pero si a unos les gustan mucho, pues yo lo que siempre digo lo mismo, es decir, deberían volver al origen, al ritual. Estas cosas pueden ser rituales, en momentos determinados, con los amigos, en una situación determinada. Pero cuando pasamos del ritual al habitual, es cuando a nivel de salud estamos, digamos, frenando este capital de salud, disminuyendo este capital de salud. ¿Vale? Otro punto sería la alimentación. Alimentaciones básicas, somos lo que comemos, lo que respiramos también, pero lo que pensamos, pero a nivel físico, que es lo que más preocupa a mucha gente, pues la alimentación es importante. Es decir, comer es a ser propio lo que está fuera nuestro, es un acto de comunión, de incorporar. Entonces también es muy importante lo que tú incorporas, porque va a formar parte de ti mismo. Entonces, la alimentación sana debería ser como mínimo mitad, como mínimo cruda, incluso 2/3 partes, y la otra cocinada. Debería haber cada día fruta, cada día verdura, ensaladas crudas, cada día verdura, cereales cada día, integrales, por supuesto. Y luego, cada 3 o 4 días, legumbres, bueno, frutos secos también cada día, perdón, frutos secos sin tostar, porque cuando los tostas hidrogenas las grasas y las saturas. Semillas también cada día. Los germinados en las ensaladas están muy bien, pero lo que decíamos antes, podían todo ese capital de vitalidad. Y luego, 3 o 4 veces a la semana, pues las legumbres, digamos, perdón, me he olvidado las setas, las algas, todo ese tipo de cosas, también 3 o 4 veces a la semana. Eso sí es una dieta vegana. Si es vegetariana, pues entonces se puede incorporar pues, los derivados lácteos y derivados de huevos, pues eso, 3 o 4 veces a la semana, un adulto un par o 13 veces, ¿vale? Y si uno hace una dieta mixta convencional, pues también la carne un par de veces a la semana y el pescado 3 veces a la semana. Para mí es una dieta sana y equilibrada para mantener ese capital de salud. Te he dicho de mejor a peor. Claro, pero como la salud no es solo un factor, uno puede hacer una dieta mixta y en cambio pues ser una persona muy tolerante, claro, con mucha actividad física. Claro. Pero claro, si lo haces todo junto, la hostia, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que es difícil y eso no es posible. Otro punto ya sería la cantidad de líquido que tomamos. Intentar beber como mínimo, nosotros necesitamos 3 litros de líquido al día. Entonces ese líquido, la alimentación, si es muy hidratada, ya lo lleva, frutas, verduras, lo lleva, entonces con 1 litro sería suficiente fuera de las comidas, porque beber comiendo o después de comer no es aconsejable. Porque imagínate la comida en el estómago, de golpe baja un vaso de líquido, diluye los jugos gástricos, arrastra la comida del estómago al intestino antes de que esté digerida, con que esos productos, si son vegetales, se fermentan, si son de origen animal, se pudren, entonces hace gases, se infla el abdomen, etc. Entonces hay que beber 1/4 de hora antes también, como mínimo, para que no caiga la comida en una piscina, lo entendamos, y al cabo de 1 hora, 1 hora y media. Si se quiere beber comiendo, se puede hacer, pero entonces tiene que ser poca cantidad y a pequeños sorbos, para que se vaya mezclando la comida, pero que nunca haga ese efecto de dilución y de arrastre. ¿Vale? Luego ya vendrían los consejos más emocionales, ¿no? O sea, el hecho de, a ver, hay que tener siempre un tiempo para el ocio, para el ocio quiere decir un tiempo para nosotros mismos, o sea, para hacer aquello que nos gusta, para realizarnos como individuos, cada uno en el huerto, en pintar, en dibujar, en tocar la guitarra, en lo que cada uno piense. Practicar la solidaridad, saber escuchar, pero también saber hablar, porque claro, es lo que decíamos, el equilibrio está entre entradas y salidas. Si tú escuchas mucho y tú no puedes hablar, tampoco eso es sano. Es decir, tú tienes que saber escuchar y tienes que también saber expresarte. Tú tienes que saber dar y tienes que saber recibir. Hay personas que dan y dicen, no me des nada. También tienes que saber recibir. Este equilibrio en la actividad diaria, ¿no? Luego, hay que ser tolerante, tolerante, es decir, nadie tiene la razón y todos tenemos un poco de razón y hemos de empatizar y ponernos en lugar del otro y escuchar al otro y ver qué puntos en común hay, porque nadie tiene razón. De todo lo que estoy diciendo yo no es verdad, o sea que hay que cuestionarlo, ¿vale? Luego, el sentido del humor es muy importante, porque bueno, esto es una inyección continua de
endorfinas, ¿eh? Y como decíamos que la mente es la que lo gobierna todo, es muy importante. Y por último, es por donde hemos empezado, o sea, tomar conciencia de que formamos parte de un conjunto, es decir, que la salud del planeta es nuestra propia salud, que si queremos vivir digamos, sanos, hemos de cuidar nuestro entorno, nuestro planeta, y que de alguna forma, bueno, no hay salud nuestra sin salud del entorno, es decir, de esta forma. No sé, estos serían los 10 consejos, no sé si he sido 10 o 9, no sé si me Yo tampoco. Para, digamos, para este capital de salud aumentarlo, ¿eh? Y no irlo disminuyendo. E incluso si luego dejamos en la herencia, tenemos un capital mejor que el que recibimos. Buenísimo. Wow, Pedro. No sé cuándo hemos empezado la entrevista, o sea que no sé cuánto rato llevamos. Yo creo que con todo lo que hemos hablado y con todo lo que has contado es perfecto. No nos lo habíamos planteado de ponerlo en los links, pero al igual vale la pena también que introduzcamos el link a este vídeo, a esta charla que comentabas de los 10. ¿Lo tienes grabado esto en vídeo? Sí, está en internet, está en... yo tengo la página web, vale, pero está en internet. En realidad lo descubrí, o sea, yo lo hice en una charla, pero yo no lo colgué. O sea, si todo lo que hay en internet sobre mí, yo no lo he colgado. Lo ha grabado alguien. Sí. Ahora estoy entrando, como decíamos antes, en esta época de dificultades para trabajar y tal, estoy entrando en el campo informático. Ajá. Y creo que es muy importante pues no tener presencia y bueno, las cosas que vamos haciendo las vamos en la web, en nuestra web, en integralcentralmedi.com, vamos colgando cosas y de mis compañeros. Piensa que somos 24 personas trabajando, wow, y en equipo, entonces, y desde hace mucho tiempo. Y ahí vamos colgando, bueno, y a ver, hay un blog, hay mucha información, pero bueno, en realidad sí es importante. También eso da accesibilidad a la gente, claro, a tener información sobre su propia salud, y eso es, claro, importante. Claro. Por eso este congreso que estás haciendo yo creo que también tiene su valor, claro, porque es una forma de llevar de forma gratuita a la gente toda una información que le va a ser muy útil y que va a ayudar a este cambio de paradigma que nos gustaría. Esta es la intención. Oye, Pedro, pues te agradezco muchísimo de verdad que hayas querido compartir este rato con todos nosotros. A todos los que nos habéis estado oyendo, os recuerdo que os dejamos aquí el botoncito debajo de la entrevista para que podáis acceder a la página web del Centro de Pedro, para que podáis acceder también a un artículo muy interesante sobre el coronavirus que nos ha dejado, y también os dejaremos el link a la charla esta con los 10 puntos para mantener vuestro capital de salud. No sé si quieres decir unas últimas palabras, Pedro. No. Perfecto. Es que ya me he vaciado. Pues así está perfecto. Yo creo que con lo que has transmitido... A ver, si me dejas hablar, cogeré un hilo y entonces mucho rato más. Mejor que lo dejemos así. Perfecto. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias por este rato compartido y por querer formar parte de este congreso. Vale, gracias a ti por organizarlo. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Nos vemos en la próxima entrevista. Adiós, que vaya bien.